En este episodio vamos a hablar de las diferencias entre el podcaster amateur y el profesional, la importancia de divertirse en el proceso y del cómo hacer tiempo para producir tu podcast. Bienvenidos. Bienvenidos a Activa tu Podcast, el podcast que te ayuda a activar o reactivar el tuyo. Mi nombre es Mike Mora, soy productor y podcast manager y me encanta que estés aquí. Así que aprovechando que ya llegaste, vamos a darle. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Activa tu Podcast. El episodio de hoy está inspirado en una charla que tuve con un gran amigo, con Alexis Acosta. Él me escribió por WhatsApp para felicitarme a pocos días de haber hecho el lanzamiento del programa. Y después de haberme felicitado, me dijo lo siguiente. Amigo, yo también quiero retomar mi podcast. Tengo mucha experiencia por compartir, pero lo que me falta es tiempo. Avísame cuando hables de este tema. Y bien, mi querido Alexis, mi buen amigo, para cuando estés escuchando este episodio es porque ya te lo mandé, ya te lo habré mandado por WhatsApp. Y gracias por tu comentario, por sugerir. Yo sinceramente no tenía previsto dentro de mi selección inicial de temas hablar acerca de cómo plantear objetivos y cómo hacerse tiempo para tener un podcast. Pero después me puse a pensar y me di cuenta que esto es algo muy común, ¿no? O sea, es una de las cosas con las que las personas están lidiando, ¿no? Con la falta de tiempo. Y bueno, pues hay que tener algo muy, muy en cuenta. Todas las personas tenemos muchísimas cosas que hacer todos los días. Y además de esto, constantemente estamos expuestos al marketing de todas las marcas, de todas las aplicaciones que constantemente están peleando por la atención de la gente, por nuestra atención. De hecho, eso me hace agradecerte que tú decidas, entre toda esa oferta, decidas escuchar un episodio de Activa tu Podcast. De verdad, mil gracias, lo valoro demasiado. Pero bueno, aún y con todo y esto, que hay una gran exigencia de nuestra atención y lo que acabo de decir, creo que ambos sabemos que aún y con todo esto hay personas que logran sacar adelante sus proyectos. Ahora, si vamos a hablar de hacer tiempo, aquí vamos a hacer la matemática rápida. El día tiene 24 horas, ¿cierto? Nuestra semana tiene 168 horas. Y a septiembre le quedan 288. Si uno no es capaz de separar o bloquear una buena cantidad de estas horas para preparar los episodios, grabarlos, editarlos y distribuirlos, lo más probable es que un proyecto de esta índole no sea lo más prioritario para ti en esos momentos. Y te voy a decir una cosa, está bien. De verdad, está bien. O sea, me parece que es muy importante que dejemos de castigarnos porque no estamos preparando los episodios, porque estamos viendo que otra gente lo hace, que edita, que lanza y nosotros no hemos logrado hacernos tiempo. De verdad está bien. O sea, si eres una persona que en estos momentos tiene otras prioridades, es más, si tienes otras prioridades en estos momentos, por favor, pon en pausa este episodio y ve y continúa con ellas. ¿Sigues ahí? Excelente. Entonces quiere decir que aun y cuando tienes muchas cosas por hacer, el podcast es tu prioridad, ¿no? O sea, probablemente no lo había sido antes, pero probablemente ahora sí lo vayas a hacer. Ahora sí deseas hacer un cambio. Entonces me parece genial. De verdad, te felicito. Te felicito por mantenerte y porque realmente le vamos a meter, ¿ok? Ahora sí, para hablar del tema de hoy, estaba pensando cómo aterrizarlo, ¿no? Y cómo plantear una respuesta al problema que mi amigo me compartió. Y lo que se me ocurrió fue hablar de las diferencias entre un podcaster amateur y uno profesional, basado en la experiencia, por supuesto, ¿no? Voy a compartir contigo unas características, un cuadro comparativo entre ambos. Son 5 características y te voy a invitar a que después de que las escuches, busques identificar si por lo menos tienes 3 de una de estas, es en la categoría en la que te deberías de estar ubicando, ¿no? O sea, ya sea que seas amateur o profesional, en una de estas vas a estar. Pero antes de empezar a contarte el cuadro comparativo y todo lo demás, quiero recordarte algo muy importante. Es tan importante que si no te lo recuerdo, este podcast podría parar y podría morir y podría desactivarse, ¿no? Y estoy hablando nada más y nada menos que de invitarte a suscribirte. Ya sabes que lo único que debes hacer es buscar en tu plataforma de podcast favorita, ya sea Spotify, Apple, YouTube, Pocket Cast, donde sea que me escuches, y le des en suscribir, ¿ok? Así no te vas a perder de ninguno de los episodios los martes. Ahora sí,
vamos a conocer las diferencias entre el podcaster amateur y el profesional. Primero que nada, ¿qué es ser amateur? Un amateur es alguien que hace algo por amor o por entusiasmo en lugar de hacerlo como trabajo remunerado. Partamos desde esa definición. Ahora, vayamos a lo que son las diferencias entre el amateur y el pro. Amateur no tiene procesos y carece de disciplina. Profesional tiene procesos y sus emociones no están por encima de sus acciones. Breve historia. Cuando yo tuve mi primer podcast, recuerdo muy bien que yo publicaba todos los miércoles, tempranito, y los días martes, muchas veces, estaba yo a las 2 de la mañana cargando apenas el audio a la plataforma de podcast en donde distribuía, ¿no? Otras veces llegué a grabar una entrevista justo 2 días antes de que se publicara y saliera online. Entonces, yo en realidad no tenía en ese entonces un calendario definido ni algo que me ayudara pues a ubicarme en tiempo y espacio. Y entonces siempre andaba yo todo carrereado. Carecía de un proceso, carecía de algo estructurado y definido. Es algo que caracteriza a las personas que hacen esto de manera amateur. Esa es la primera característica. Segunda característica. El amateur ejecuta todas las partes del proceso. Es decir, él ejecuta cada tarea que se realiza para su podcast. Mientras que el profesional lo delega a los especialistas. Ahora, en esta parte de ejecutar todas las partes del proceso, yo recuerdo que en uno de los cursos que tomé fue de Laura Rojas Aponte en Platzi. Y ella daba el ejemplo de cuando lanzas tu podcast, ser algo así como el hombre orquesta, ¿no? Y entonces ella también daba otro ejemplo o hacía otra analogía a ponerse distintos sombreros. Entonces, si estabas produciendo tu podcast, de pronto tocaba ponerte el sombrero del host para grabar lo que se iba a decir en el programa. Luego te quitabas el sombrero del host y te ponías el de editor de audio para hacer las correcciones y la edición. Y luego te cambiabas el sombrero y luego te ponías el de marketing y empezabas a distribuirlo y a difundirlo a través de redes sociales. Entonces, pues el detalle es que al no ser especialistas en ninguna de estas áreas, pues usamos nuestro tiempo como recurso para no usar dinero y no invertirlo en alguien que se especializa en estas áreas. Terminamos haciéndolo todos nosotros, ¿no? Ahora, está bien. Eso me parece a mí personalmente me funcionó y me parece que está muy bueno cuando las actividades que vas a realizar son pocas y cuando ya conoces cómo realizarlas, ¿no? O sea, ya sabes cómo grabar, ya sabes qué software utilizar para editar, ya sabes cómo subir el episodio y distribuirlo. El problema empieza cuando te toca hacer todo, ¿no? Cuando tienes un podcast de entrevistas y tienes que estar haciendo la comunicación con las personas, con los invitados, cuando te toca utilizar Canva para hacer los posts que vas a poner en tus redes sociales, cuando les tienes que pedir fotografías a tus invitados, cuando vas a revisar las estadísticas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es en donde la delegación permite al profesional ir evolucionando, ir enfocándose en lo que realmente son buenos, mientras que, pues como amateurs, o sea, luego nos empezamos a comparar con es que esta persona está en todas partes. Pues sí, porque delegó muchas partes del proceso, ¿no? Cuando tú ejecutas todas, pues termina habiendo un cansancio físico, mental, emocional, etc. Y aquí, antes de continuar, aprovecho para hacerte una pequeña cuñita, un pequeño anuncio, una pequeña publicidad. Y es que si tú necesitas ayuda con la producción de tu podcast, si necesitas delegar, en N-Media podemos ayudarte. Fin de la cuña. Continuamos con la siguiente característica que diferencia a los amateurs de los profesionales, y es la consistencia. Los amateurs siempre estamos buscando el one hit wonder, ¿no? El pegarla a la primera, mientras que cuando ya estás dedicándote a esto, pues sabes que hay que ser consistente, hay que estar ahí semana a semana. Si eres diario, hay que estar ahí todos los días. No hay que preguntarse, ¿será que me hago viral con este episodio? Llevo 4, pero ¿será que el quinto sí la rompo? O sea, mira, yo lo he visto como consumidor, como escucha. Muchos de los programas que escuché por primera vez, los empecé a escuchar cuando iban en el episodio 50 o 55 o 57, ¿no? O sea, ya llevaban muchos. O sea, creo que no hay nada más que decir al respecto, más que el hecho de que la consistencia es clave y pues ojalá y te estés divirtiendo. Ojalá te parezca divertido porque esto toma tiempo y no más.
Siguiente característica, los amateurs lo ven como un hobby, mientras que el pro saben que es un trabajo con horarios y días para realizarse. Y aquí te cuento desde mi experiencia, ¿no? En el podcast muy de nicho, teníamos separados, tanto Rafa como yo, los viernes a las 6. Ya era de cajón que a las 6 nos veíamos, nos conectábamos y antes de esa hora tocaba a las 5 empezar a preparar y redactar correctamente la noticia que vamos a discutir. Bueno, él la suya, yo la mía. Ahora, por ejemplo, con Activa tu Podcast, me toca los domingos por las mañanas. Es el horario en el que me pongo a preparar y a grabar los episodios. Mientras que los martes, yo ya sé que los martes por la mañana me toca distribuirlo. Me toca ponerme todas las redes sociales en las que voy a estar y escribir y poner todo donde tengo que estar haciéndolo, ¿no? En el caso mío, está delegado otros procesos. Yo tengo, en mi caso, la parte de la preparación, la grabación y la distribución. Eso me toca a mí. Pero aquí lo importante es que se visualiza como un trabajo más que un hobby. Disfruto mucho ser activo en tu podcast, pero sé que es un trabajo. Quinta y última característica. Ya llevamos 4, ¿ok? La quinta y última característica es la diferencia entre el amateur con la mentalidad de corto plazo, de gratificación instantánea, mientras que el pro es la mentalidad a largo plazo. Muy relacionado con el punto número 3 del One Hit Wonder. Y aquí lo que quiero mencionar es que los que están haciendo esto de manera seria, de manera como un trabajo, de manera consistente, sabemos que estamos preparándonos para una maratón, ¿okay? Que va a ser algo que va a tomar tiempo, que requiere estar ahí constantemente. Así que, pues, largo plazo definitivamente va a ser, y lo conecto con lo que dije antes. Ojalá te estés divirtiendo a la hora de hacerlo porque, pues, no va a ser rápido. Algo que quiero añadir en mi experiencia, cuando yo estaba por empezar por lanzar este programa, a mí me invadió un poquito lo que se le conoce como el síndrome del impostor, ¿no? Del quién soy yo, quién me creo yo, quién soy yo para estar hablando de cómo hacer un podcast, ¿no? Si hay tantas referencias y tantas grandes personas que lo están haciendo. Pero bueno, al final es, oye, voy a cambiar eso y voy a pensar que puedo hacerlo yo. Lo estoy haciendo además con un propósito mucho más amplio que yo mismo. Y además me estoy apoyando de un gran equipo. O sea, Mauricio con la edición del audio, Pam, que realiza las grandes portadas, yo preparándolo con la experiencia que he tenido en estos años. Entonces, todo eso cambia y eso me hace pensar de manera profesional, ¿no? Entonces eso hace que se me quiten todas estas otras ideas, estos pensamientos intrusivos y me hace enfocarme en lo que realmente importa. Ya ahí para ir cerrando, algo que hay que tener en cuenta, cualquiera de las dos categorías en la que, o sea, si tú ahorita ya hiciste el ejercicio y dijiste, oye, pues me identifico en 3 de este lado, tengo 2 de aquí, 3 de acá, tengo las 5 en profesional o tengo las 5 en amateur, cualquiera que estés, hay que tener en cuenta que tanto el profesional como el amateur dentro del podcasting tienen un objetivo en común y es ganarse la vida haciendo podcast. Y esto no quiero dejarlo de lado porque hay una ilustración buenísima de Raúl El Pardo. Les voy a dejar en la descripción del episodio el enlace para que vayan y la vean. A mí me gustó mucho y me encantaría que la disfrutaran tanto como yo. Y en él se habla acerca de la brecha que existe entre el principiante y el experimentado, algo similar al profesional y el amateur. Y también habla de cómo la fama y el reconocimiento, o sea, entre lo que buscamos, se vuelve la fama y el reconocimiento el común denominador. Eso fue lo que quise decir, ¿no? Y esto no hace más que generarnos estrés y ansiedad. Y entonces, ¿qué es lo que con lo que quiero cerrar? Es, si vas a ser un amateur, asegúrate de disfrutarlo. O sea, no seas tan duro contigo mismo, hazlo divertido y si va a ser algo a corto plazo, si va a ser algo pequeño, pues hazlo, o sea, diviértete. Pásala bien realizando este proyecto de esta manera. Solo no le exijas lo que le exigen los profesionales de su show, ¿no? Por otro lado, si vas a ser un profesional, no te diré que no te diviertas, también diviértete, pero sí tómatelo muy, muy en serio. Bloquea tus espacios en la agenda, invierte en buen equipo, delega tus actividades y, como lo dije antes, seamos congruentes entre lo que le pedimos a nuestro proyecto y lo que nosotros le damos al mismo. Una cosita más. Si lo vas a intentar de manera profesional o si lo estás haciendo de manera profesional, te voy a decir lo mismo que le digo a todas aquellas personas que están en este camino. Y es, busca alinear los objetivos de tu podcast con
tus objetivos personales y o profesionales. Trata de encontrar ese paralelismo, ¿no? O ese lugar en donde se cruzan para que no se convierta en un trabajo extra y, de nuevo, pues lo disfrutes y puedas hacer esto a largo plazo. Ya por último, quiero dejarte una frase que escuché hace poquito y me gustó bastante. Y la frase es la siguiente. Los sueños sin objetivos son solo sueños y últimamente alimentan la decepción. En el camino a conseguir nuestros sueños debemos emplear disciplina, pero aún más importante, constancia. Porque sin compromiso nunca comenzaremos, pero sin constancia nunca terminaremos. Es de Denzel Washington esa frase, me gustó mucho cuando la escuché. Probablemente él la haya tomado de otra parte, pero a él a quien se la escuché y bueno, quería compartirla con ustedes. Repasemos rápidamente, hagamos un repaso de qué hablamos el día de hoy, de los 5 puntos que diferencian entre el amateur y el profesional. El número 1, procesos. El amateur no los tiene, el profesional sí. Número 2, delegación de actividades y tareas. El profesional delega sus actividades. Número 3, consistencia. El profesional hace esto de manera constante. Número 4, el profesional sabe que hacer su podcast es un trabajo. Lo ve como un trabajo y bloquea su agenda y sus días y sus horarios para realizarlo como el trabajo que es. Y número 5, la mentalidad siempre es a largo plazo. Las cosas no se van a dar mañana, no se van a dar tampoco la próxima semana ni el siguiente mes. Esto va a dar probablemente dentro de un año, máximo 2. Pero de que van a haber resultados, lo van a estar, solo que no lo van a estar de manera inmediata. Déjame en los comentarios en qué categoría estás tú o en qué categoría quieres estar. Voy a dejarlo en las opciones de Spotify por si quieres participar. Y si lo estás escuchando en YouTube, pues de igual manera ponmelo en los comentarios. Si tu amigo o amiga te dijeron, es que no tengo tiempo para hacer el podcast, por favor compárteles este episodio. Estoy seguro que les va a servir. No olviden que podcast se escribe sin acento, pero se hace con mucho amor. Pónganlo en la agenda y activen su podcast. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.